Sí, Doc, gracias. Gracias, Doc, claro. Sí, gracias, doctor. Gracias, Doc. Adelante. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Ok, no sé si quieras hacerlo en modo presentación para que se vea completa la pantalla. Bueno, es que yo solo, bueno, veo antes de que la pongas en pantalla completa. No sé si todos lo ven así, para que se vea un poquito más grande. A ver, espérame. ¿Ya? No me aparece igual, pero bueno, inicio así. Sí. ¿Ya si tienen alguna duda? Es que a mí sí me aparece pantalla completa. No, a mí no. A mí, como dice Patri. A mí, ajá, me aparece en la previsualización. ¿Ah, sí? Ajá, sigue apareciendo en pequeñito. ¿Ya? Ya. Ya, muchas gracias. Bueno, compañeros, buenos días. Les vamos a presentar el tema de traumatismo craneoencefálico, en específico conmoción, contusión y lesión axonal difusa. Vamos a iniciar con un poco en resumen sobre las generalidades del traumatismo craneoencefálico, porque pues como recordemos, el doctor en las últimas clases nos dio un panorama amplio sobre los temas que ya vamos a iniciar. Entonces, el traumatismo craneoencefálico es aquel daño funcional causado al cerebro por una fuerza externa que esta va a constituir una de las principales causas de muerte entre la población pediátrica y adulta joven. La lesión traumática va a generar un daño estructural del contenido y va a incluir el tejido cerebral y sus vasos sanguíneos y nos puede dar como consecuencia las lesiones que vamos a ver a continuación. La incidencia es de 200 personas por cada 100,000 habitantes. La etiología más frecuente va a ser los accidentes automovilísticos con un 70%. Y estos van a estar seguidos de hechos violentos que van a ser lesiones por arma de fuego o caídas desde la propia altura, en el caso de los pacientes pediátricos. La mortalidad va a aumentar con la edad al momento de la lesión, también va a depender de las lesiones de la lesión que genere en el lugar que la genere. La siguiente, por favor. La clasificación del traumatismo craneoencefálico, bueno, puede tener diferentes clasificaciones de acuerdo al tipo de lesión, al mecanismo de la lesión. Aquí les voy a presentar en esta diapositiva que puede ser respecto a la cinemática del trauma y se van a clasificar abierto, cerrado, directo o indirecto. Y también con base en la localización, que pueden ser lesiones focales y difusas. También podemos encontrar otra clasificación respecto a la etiopatogenia y vamos a tener lesiones primarias o de impacto y lesiones secundarias o complicaciones. Estas van a ser debidas generalmente al impacto y a los mecanismos de aceleración, desaceleración y movimientos relativos del encéfalo con respecto al cráneo. La siguiente, por favor. Cuando se refiere a lesiones focales o difusas, realmente focales cuando tenemos la lesión en el sitio. Difusa es ya secundario al mecanismo del edema cerebral, de la presión intracraneal, como tal, el efecto que va a tener en forma generalizada. Adelante, Patri.
Sí, doctor. Bueno, vamos a iniciar con la primera, que es conmoción. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Respecto a conmoción, vamos a tener que también se le va a llamar lesión cerebral traumática, o por sus siglas en inglés MTBI. Esta va a ser un trastorno temporal de la función cerebral en el que no va a aparecer hemorragia manifiesta ni otras lesiones de tipo macroscópico. O radiológico. Realmente para Macroscópico. saber, nosotros cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico, pues realmente solamente tenemos antecedentes de la lesión, pero no tenemos evidencia o radiológica de una lesión, pero a lo mejor bioquímicamente sí. Adelante. Sí. Bueno, en este caso, en la confusión puede existir pérdida del conocimiento o no, y va a representar lo que es el 44.9% de todos los pacientes que van a ingresar a urgencias por traumatismo craneoencefálico. Este tipo de lesiones se va a presentar principalmente en personas que lleven a cabo alguna actividad deportiva de contacto, como por ejemplo jugadores de fútbol americano, jugadores de rugby o incluso boxeadores. Algo también importante recalcar aquí es que es temporal. Y bueno, respecto a lo que es la fisiopatología, vamos a tener que, bueno, la conmoción va a ser una alteración de la función cerebral y esta se va a originar por un impacto directo, ya sea en la cabeza, en la cara o el cuello, o indirecto, que le vamos a denominar también como latigazo. Este va a transmitir lo que es una fuerza lineal o rotacional a lo que es el cerebro. Y bueno, esta fuerza rotacional o lineal va a ser de etiología variada, ya sea por caídas, golpes, accidentes de tráfico o algún otro tipo de agresión. Esto lo que va a originar es un disturbio de lo que es la función neuronal y la actividad eléctrica. De manera más específica, se va a generar un cambio iónico que causa interrupción momentánea de la función. Cambio iónico, bueno, yo aquí le puse desequilibrios electroquímicos, perdón, debido a que va a haber un desplazamiento entre el calcio y el un desplazamiento, perdón, entre la entrada del calcio y va a haber un desplazamiento del sodio y potasio. Entrada de calcio y desplazamiento de sodio y potasio, perdón. Se va a producir entonces lo que es un incremento de lo que son los conductos iónicos a nivel de los axones y este va a causar una disfunción mitocondrial y agotamiento de lo que son las reservas energéticas intracelulares. Por eso se va a decir que va a haber lo que es un incremento de los niveles de glutamato y durante la conmoción va a haber un estado hiperglicolítico e hipermetabólico. Bueno, todos estos procesos va a generar una discrepancia metabólica durante la cual va a persistir lo que es la disfunción neuronal hasta la recuperación. Va a tener una clasificación, bueno, yo aquí la tomé según la Academia Americana de Neurocirugía, y se va a entrar en función de su severidad. Se va a dividir en 3 grados. El grado 1, que va a ser el leve, aquí va a presentar lo que es una confusión transitoria, no va a haber pérdida del conocimiento, y la resolución de los síntomas van a ser en menos de 15 minutos. La grado 2 o moderada van a haber presencia de síntomas, pero estos van a durar más de 15 minutos y tampoco va a haber pérdida del conocimiento. Y el grado 3 va a ser el severo porque aquí sí va a haber una pérdida del conocimiento y va a ser independiente de otra sintomatología. Algo importante aquí, que yo encontré, es que a partir del grado 3, cuando ya implica una pérdida del conocimiento, lo que es la TAC craneal sí va a estar indicada para, bueno, eliminar cualquier preocupación de una lesión subyacente que va a requerir cirugía o un abordaje más serio. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, 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 ¿Me sí, escucha? Ok, perdón. Bueno, respecto al diagnóstico, va a ser de tipo clínico. Se va a basar en la presencia de uno o varios de los síntomas que vemos aquí, que van a ser síntomas cognitivos, físicos o conductuales. Antes de esto, bueno, es importante que nosotros preguntemos lo que es el mecanismo de lesión, que fue que lo originó, y se tiene que realizar antes también una exploración física. Esto va a incluir cabeza y cuello, que generalmente va a aparecer, bueno, la exploración normal. Se va a llevar a cabo también lo que es la exploración neurológica completa. Aquí vamos a valorar lo que es principalmente el nivel de conciencia, la memoria y la atención, también los pares craneales, la fuerza, la sensibilidad, el equilibrio y la marcha.
Y bueno, nosotros también vamos a poder usar lo que es la escala de coma de Glasgow. Bueno, aquí vamos a evaluar lo que es la apertura palpebral, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y se le va a dar una puntuación según el tipo de respuesta y se van a establecer 3 categorías aquí en lo que es traumatismo craneoencefálico. La primera es traumatismo craneoencefálico leve, que es un puntaje de Glasgow de 3 y 15, moderado, que es puntaje de 9 a 12, y severo, que es de 3 a 8. Generalmente estos tipos de pacientes que tienen conmociones presentan un puntaje de 14 a 15, que va a ser leve. Y bueno, las anormalidades más consistentes en este tipo de alteraciones van a ser defectos sutiles en la función cognitiva. Va, por ejemplo, a haber presencia de amnesia, que es uno de los más característicos. Y bueno, algo importante a recalcar también es que los síntomas van a poder aparecer de manera inmediata a la lesión o incluso se pueden retrasar varios días o semanas después. Todo este, bueno, mecanismo fisiopatológico del trastorno puede llegar a durar hasta 10 días. Y bueno, respecto al tratamiento, bueno, aquí es bueno mencionar que los objetivos del tratamiento se van a enfocar principalmente en ubicar a pacientes con lesiones intracraneales que van a requerir, por ejemplo, cirugía o que están condicionados para que se deteriore con el tiempo. En este caso de las conmociones, como no es grave, es importante que nosotros brindemos instrucciones de reposo cognitivo y físico. Por eso yo aquí puse que el tratamiento principal es el reposo y tiene que ser de entre 7 a 10 días. Aquí se le tiene que dar instrucciones después del alta y es importante también indicar al paciente que regrese en caso de cefalea, presencia también de alteración del estado mental, náuseas o vómito. Y bueno, este tipo de pacientes también generalmente hay que indicar lo que es reposo durante las primeras 48 a 72 horas y luego podemos iniciar de manera gradual el reinicio de las actividades cotidianas. Para esto, aquí, bueno, yo les puse una serie de pasos minuciosos que también tenemos que informar al paciente, ya sea si realiza alguna actividad deportiva o no la realiza, y entre cada paso tiene que haber una ausencia de síntomas por 24 horas. En caso de que entre paso y paso, en menos de 24 horas, exista la presencia de síntomas, bueno, las primeras 24 horas después de la realización de un paso existe la presencia de síntomas, se tiene que regresar a la anterior hasta que desaparezca. Y bueno, ahora entrando en lo que es la contusión, por definición, tenemos que la contusión va a ser un daño cerebral adquirido que va a consistir en lo que es un área de la asociación del parénquima. Este va a estar asociado a lo que son las microhemorragias múltiples y edema mixto de tipo vasogénico y citotóxico. Estas van a representar, a comparación con la conmoción, son el 9% de todos los traumatismos craneoencefálicos que se van a presentar. Y bueno, aquí va a afectar lo que es comúnmente los lóbulos frontales y temporales. Como pueden ver aquí en la imagen, la distribución es frontal y frontotemporal. Y bueno, aquí el artículo que yo lo saqué, lo hacen en base a necropsias consecutivas de 40 personas, de 40 casos. Y bueno, respecto a la fisiopatología, tenemos que las lesiones, se va a producir lo que es la lesión de impacto, ya sea la lesión de tipo lesión por golpe, que es pues las lesiones en el sitio del punto de impacto, y las lesiones en el lado contrario al sitio de impacto por contragolpe. Aquí pueden ver que las flechas de color rojo representan lo que es la fuerza, bueno, el impacto generado. Y bueno, esta fuerza mecánica que va a ocasionar lo que es una disrupción del tejido cutáneo, de tejido óseo, también conectivo y vascular, y va a presentar lo que es un curso típico que va a incluir procesos hemorrágicos, por eso aquí puse la mancha de sangre en el cerebro. Si el proceso continúa, bueno, este proceso hemorrágico va a empezar en la corteza cerebral y si el proceso continúa, va a seguir hasta la sustancia blanca subcortical. Este proceso hemorrágico va a dar origen a cambios isquémicos, se va a generar lo que es edema cerebral. Posterior a estos eventos, se precipita la destrucción del tejido nervioso y glial y se pueden formar lo que son las denominadas cavitaciones.
Estas lesiones mecánicas y vasculares se van a acompañar con excitotoxicidad, por glutamato, desequilibrio iónico, va a haber también aumento de la concentración intracelular de calcio, activación de proteasas, vía de las caspasas también, vías apoptóticas y incremento de la actividad inmune inflamatoria a nivel cerebral y aumento de los radicales libres de oxígeno y nitrógeno. Todos estos procesos conjuntos van a conllevar a lo que es destrucción tisular, muerte neuronal y edema cerebral, y por la producción del edema cerebral vamos a tener lo que es incremento en lo que es la presión intracraneal. Respecto, bueno, al cuadro clínico, los signos y síntomas van a depender de la gravedad de la lesión y la ubicación de la contusión del cerebro, ya sea frontal o temporal, que son las principales. Puede existir lo que es deterioro rostrocaudal, hemiparesia, vómito, náuseas, coma también, afasia, problemas cognitivos y falta de coordinación motora. Eso también es muy importante. Y bueno, respecto al diagnóstico, aquí vamos a llevar a cabo lo que es la exploración neurológica completa, como ya se lo mencioné anteriormente en lo que es la conmoción. Vamos a valorar la escala de coma de Glasgow, como también se los había mencionado, que es leve, moderada y severa. Y bueno, aquí vamos a tener lo que son dos técnicas de imagen convencionales, que van a ser frecuentes en el traumatismo craneoencefálico. Aquí tenemos la TAC, y yo puse que es el procedimiento radiológico de elección, pero también podemos usar la resonancia magnética. En este caso, bueno, la TAC va a ser la de elección, en la que siempre se va a usar. Mediante lo que es la TAC a la imagen, nosotros vamos a poder observar áreas de densidades mixtas y la denominada lesión en sal y pimienta, que van a ser, bueno, con áreas hipodensas que perilesionales. Se van a encontrar áreas hemorrágicas, necróticas de infarto y también posibles hematomas. Y las contusiones hemorrágicas generalmente aparecen en áreas contiguas al sitio de trauma, en la región frontal y temporal. Las lesiones en el TAC se van a detectar como imágenes de alta densidad y generalmente van a estar localizadas a nivel de la corteza o en las zonas de unión cortical-subcortical. Y bueno, en este caso, el manejo terapéutico de las contusiones está enfocado en poder detener lo que es la progresión rápida y lo que es enfocado en detener lo que es la hipertensión intracraneal. La meta del tratamiento de las lesiones por trauma craneoencefálico, en este caso de contusión, va a ser evitar, como ya les mencioné, la progresión de la lesión. Se va a tener que reducir el edema, controlar la presión intracraneal y mantener una buena perfusión cerebral. En este caso, bueno, podemos usar lo que es la terapia osmótica para reducir lo que es el edema, usando soluciones salinas hipertónicas o manitol a dosis de 0.25 o 1 gramo por kilogramo de peso. También se ha encontrado que los pacientes con contusiones corticales y una escala de coma de Glasgow menor de 10 puntos van a presentar lo que es un alto riesgo de desarrollar episodios convulsivos dentro de las primeras 24 horas posteriores al trauma, por lo que también es importante manejar este aspecto. En este caso, yo encontré que se recomienda el uso de fenitoína para prevenir lo que son las convulsiones dentro de los primeros 7 días posteriores al trauma. En un artículo, bueno, yo encontré que el uso de esteroides como tal no está indicado, pero también encontré otro que sí indica el uso de esteroides para reducir el edema, que es dexametasona. Y bueno, en caso de cirugía, la craniotomía se ha mostrado que es la beneficiosa en casos donde hay hipertensión intracraneal. Ok, entonces ahora vamos a pasar a otro tipo de lesión que va a ser la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa va a estar ocasionada por un daño a los axones en todo el cerebro debido a la aceleración rotacional seguida de la desaceleración, como lo podemos observar en la imagen. El componente mecánico del traumatismo
puede ser estiramiento, torsión y pues finalmente una ruptura de los axones y de los capilares cerebrales. Esto nos va a provocar también microhemorragias. Y la lesión axonal difusa es la causa más común de la degeneración neuronal. La siguiente, por favor. Las áreas comúnmente más afectadas cuando hay un daño axonal difuso van a ser la sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso, mesencéfalo y tálamo. De craneal a caudal, cuando se generan las lesiones, en ese orden va a ser la importancia de la gravedad que va a determinar el pronóstico de los pacientes con este tipo de traumas. La que sigue, por favor. Entonces, recapitulando muy rápido, vamos a recordar que el axón es una fibra nerviosa que va a permitir transmitir las señales eléctricas entre las neuronas. Entonces, es una parte muy importante que tenemos que diagnosticar al momento de las lesiones, porque debido a si hubo rompimiento o no, o si se comprometió la vaina o no, ahorita lo vamos a ver, pero eso depende de la gravedad de la lesión que va a tener el paciente. La que sigue, por favor. Respecto a la etiología, como ya se los mencioné, va a depender esta lesión de los movimientos rápidos de rotación, aceleración, desaceleración. Son movimientos bruscos y súbitos. Estos movimientos nos van a ocasionar desplazamiento y estiramiento de los vasos del tejido y tensión en las fibras nerviosas, lo que nos va a ocasionar alteraciones del citoesqueleto, que a su vez nos puede ocasionar ruptura de los axones. ¿Y qué va a pasar si hay ruptura de los axones? Una alteración de la integridad y capacidad funcional. La que sigue, por favor. Respecto a la fisiopatología, vamos a tener dos tipos de lesiones. Una lesión primaria o también llamada inmediata. Hay una axonotomía primaria, también, bueno, llamada axonotomía primaria. En esta va a haber un desgarro del axolema, principalmente los no mielinizados. Va a dañar a los elementos estructurales de los axones como los microtúbulos. Y también vamos a tener otro tipo de lesión que va a ser la lesión secundaria o tardía. Esta es una axonotomía secundaria. En respuesta celular a la lesión va a ser de minutos a horas. Va a haber una permeabilidad focal del axolema, un incremento de la entrada de calcio y una activación de proteasas, calpaínas y caspasas, como en las clases anteriores el doctor nos lo había comentado. Una degradación de citoesqueleto del axón y, pues, por ende, una desconexión entre los axones. La siguiente, por favor. Para considerar la gravedad de las lesiones, vamos a tener varias clasificaciones. Aquí les presento la clasificación de Seddon. Esta va a clasificarlo en tres tipos de lesiones. La neuropraxia, que va a ser una lesión del tronco nervioso periférico, en donde va a existir una interrupción funcional de su conducción. La lesión va a estar en las vainas de mielina, no va a producir daño al axón y no va a haber una degeneración guayeriana, que ahorita se las voy a comentar. Y la única alteración microscópica va a ser la fragmentación de la vaina de mielina. Este tipo de lesión es reversible y su recuperación es relativamente rápida, de 2 a 4 semanas. Otro tipo de lesión es la axonotmesis. En esta, la lesión del axón
es de distal hacia el sitio de lesión. Va a haber una elongación de las fibras. La regeneración es espontánea y pues puede ser es de buena calidad si se diagnostica o se sobrelleva de manera correcta, y se puede producir por aplastamiento, tracción y compresión. En esta tampoco va a haber ruptura y el retorno de la función puede durar hasta 18 meses. Otro tipo de lesión es la neurotmesis, y esta va a comprometer ya al nervio, que puede ser de manera parcial o completa, con disrupción completa del axón y de la vaina. No se puede producir regeneración espontánea y la pérdida de la función nerviosa va a ser completa y nos puede dar otras causas y pérdidas de funciones sensitivas y motoras. La que sigue, por favor. Bueno, en la neurotmesis también la única posibilidad de recuperación pues va a ser la quirúrgica. Sí, la que sigue, por favor. Otra clasificación es la de Sunderland. ¿Sigo, doctor, o va a mencionar? Sí, adelante, adelante. Okay. La clasificación de Sunderland nos va a presentar 5 grados de degeneración en cuanto a la lesión. Y con respecto a la tabla que les puse en la diapositiva anterior, la neurapraxia, es un daño localizado en la mielina, y este también pues a menudo va a ser por compresión. Va a abarcar el grado 1 en esta clasificación y no va a haber una degeneración distal. La axonotmesis, que nos va a abarcar desde el 2, el 3 y el 4, va a haber una disrupción del axón y la mielina, va a haber degeneración guayeriana y va a estar subdividido en 3, según el endo, el perio, el epineuro intacto. Y la neurotmesis, que va a abarcar el grado 5, con una disrupción completa del nervio. Estos pacientes suelen tener un mal pronóstico y va a ser necesario va a ser necesaria una intervención quirúrgica. La que sigue. De hecho, nada más en la neuropraxia podemos encontrar recuperación aproximadamente de 2 a 3 meses. Bueno, es que lo vas a hablar ahorita, más adelante. Sí, síguele, sí, ahorita. Sí, doctor. Entonces, vamos a ver que también nos van a provocar lesión en los nervios periféricos. En la primera imagen podemos ver que cuando se lesiona un nervio sin que se rompan las vainas de las células de Schwann, estos axones pues se van a regenerar hasta llegar a su lugar de destino correcto. Entonces, pues en teoría no va a haber un problema mayor. En la segunda imagen, cuando ya se lesiona el nervio y los extremos lesionados de las vainas de Schwann se separan ligeramente, y a menudo los axones se regeneran a través de las vainas equivocadas, por decirlo así, y van a llegar a puntos de destino incorrectos. Entonces aquí ya podemos tener alteraciones. Y en la tercera imagen, cuando se van a lesionar los nervios y los extremos de la vaina de las células, pues se van a separar más todavía que en el anterior, y generalmente no se producen regeneraciones funcionales. Es lo que les comentaba en la clasificación anterior. La que sigue. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la degeneración guayeriana. Los cambios producidos a los axones pueden ser una degeneración retrógrada o una degeneración anterógrada, como lo podemos observar en la imagen. La que sigue, por favor. En la degeneración guayeriana vamos a tener diferentes fases como en cuanto a su evolución. La fase 1 vamos a encontrar que se va a presentar de las 0 a 4 semanas a partir de la lesión. Los cambios histológicos van a incluir la interrupción de las vainas de mielina sin cambios bioquímicos
que sean muy significativos, lo cual no se traduce en alteraciones de la señal de intensidad en estudios que si lo vemos por resonancia magnética. En la 2 va a ser de la 4 a la 14 semanas después de la lesión. Los cambios bioquímicos va a haber una mayor pérdida de proteínas con respecto al contenido lipídico. Esta relación proteínas-lípidos se va a manifestar como una disminución del señal de intensidad en secuencias T2. En la fase 3 ya se va a presentar a partir de la semana número 14 hacia arriba. Subsecuentemente se va a producir edema y mayor pérdida de lípidos de las vainas de mielina. Cambia el contenido del agua y los tejidos pues se van a hacer más hidrofílicos. Dichos cambios se van a manifestar por hipointensidad en secuencias T1 e hiperintensidad en T2. Y la fase 4, que puede presentarse después de meses o años de la lesión, esta va a consistir en pérdida de volumen, gliosis y atrofia. En esta se va a apreciar más la afectación del tracto que va a estar comprometido, siendo hiperintenso en T2. Y bueno, vamos a la que sigue, por favor. A tener otra clasificación, que es la clasificación de Adams. En esta también es respecto a la imagen que nos va a presentar. Esta clasificación es una clasificación post-mortem. Realmente ya estamos indicando dónde se encuentra la lesión y el daño. Si quieres, bríncate la Patria. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, también puse otra clasificación. ¿Sí la menciono, doctor? Sí, es así. Okay. Es la clínica. Entonces, esta clasificación va a ser de Gennarelli, espero pronunciarla bien, va a ser de acuerdo a la duración del estado de coma que presente el paciente después de la lesión. Si hay una lesión, bueno, si se va a considerar leve, perdón, en la que el coma después del trauma va a durar entre 6 y 24 horas, siendo la muerte pues infrecuente cuando es leve. Se puede presentar déficit de memoria residual y déficit neurológico posteriores a la resolución. Cuando el coma va a ser moderada, la clasificación moderada, se va a caracterizar a un estado de coma que dura más de 24 horas. Se va a acompañar de lesión del cuerpo calloso y rostral del tronco cerebral. La recuperación en este caso, su recuperación funcional neurológica en aquellos que sobreviven generalmente no va a ser total o completa. Y cuando es severa se va a producir un estado de coma mayor a 24 horas, que se va a asociar a signos de compromiso del tronco encefálico. La que sigue, por favor. Que entonces, al momento de la lesión, o mejor dicho, después de la lesión, podemos encontrar que los pacientes generalmente tienen esta clínica: confusión, pérdida de conciencia y coma según la gravedad del traumatismo, como la clasificación que les mostré anteriormente. Y la gravedad del traumatismo pues también nos va a estar dada dependiendo del lugar de la lesión. Tenemos que aunar a esto la historia clínica, los antecedentes, el tipo de lesión y, bueno, como ya lo había mencionado mi compañero, generalmente el diagnóstico, la prueba diagnóstica sería la tomografía, la de elección, aunque la resonancia magnética pues también nos puede ayudar mucho para lograr un buen diagnóstico. La que sigue, por favor. Los hallazgos típicos en las imágenes, vamos a encontrar microhemorragias,
que van a localizarse en la unión de la materia gris con la materia blanca y en el cuerpo calloso también las podemos encontrar. También podemos visualizar restos de sangre localizados en el sistema ventricular y en mesencéfalo. Los puntos clave para una buena valoración va a ser que vamos a encontrar focos edematosos, focos hiperintensos, focos hemorrágicos y zonas hiperintensas por difusión. Generalmente, el pronóstico... bueno, ¿puedes pasarle a la siguiente? Respecto al tratamiento, como el doctor también ya lo había comentado y como mi compañero lo comentó, vamos a tratar de disminuir el daño, procurando la función, pero pues la vida antes que la función. Entonces también, como ya lo mencioné muchas veces, esto va a depender del tipo de traumatismo y de lesión y dónde se encuentre. Todas estas acciones que enlisté aquí, también el doctor ya nos había comentado sobre eso. Respecto al pronóstico, con la clasificación que les mencioné sobre la duración del coma de los pacientes, si el coma es leve, pues va a tener un diagnóstico favorable porque recordemos que la resolución va a ser más rápida. Si es moderada, el pronóstico es reservado, la recuperación no va a ser completa en los pacientes que sobrevivan. Y cuando es grave, pues la progresión hacia el estado vegetativo es rápida y hay una mortalidad mucho más alta que en cualquiera de las otras dos. Y si no me equivoco, creo que es todo. Bueno, con respecto a lo que es el tema, gracias Patria, gracias Sebastián. Sí. Realmente lo que vemos ahorita, vimos lo que es traumatismo craneoencefálico. Bueno, empezamos de leve a un poquito más alto. Siempre en la conmoción, siempre tenemos que hablar de lo que es el periodo de conciencia, el periodo de lucidez. Siempre lo vamos a encontrar. Son pacientes que normalmente tienen una escala de coma Glasgow más de 13. Nunca van a disminuir menos de 13. Obviamente se recuperan. Es muy importante que cuando nosotros demos de alta a mi paciente, tenemos que darle signos de alarma. Pérdidas de fuerza, pérdidas de memoria, que no respiren bien, que tengan algún déficit motor, tienen que venirse de manera inmediata. No realizar esfuerzos con maniobras de Valsalva durante una semana, ¿ok? Ahora, obviamente sabemos el mecanismo de la lesión, sabemos que a lo mejor tomográficamente o radiológicamente no encontramos evidencia de una lesión estructural del sistema nervioso central, por eso lo catalogamos como tal en conmoción. En aquellos pacientes que obviamente tienen problemas sobre todo de que tuvieron algún traumatismo, lo tienen muy frecuentemente, por ejemplo, los boxeadores, los luchadores o los de fútbol americano, pues obviamente van a desarrollar tanto sintomatología cognitiva, somática, y esto los va siempre cefalea persistente, dolor de cuello, alteraciones en el equilibrio, fatiga, falta de coordinación. Sí, siempre vamos a encontrar algún detalle durante semanas posteriores al traumatismo. Obviamente tenemos que estarlo checando al paciente. Entonces, no sé si les comentó obviamente su compañero, hablamos de lo que es encefalopatía traumática crónica, que es muy frecuente en esto de los, incluso hicieron una película de los jugadores de fútbol americano. Es muy frecuente encontrar en ese tipo de pacientes cerebros que tienen un daño estructural de forma importante precisamente por la lesión. Entonces, siempre los pacientes con conmoción vamos a tener una escala de coma Glasgow de 13 de 14. Podemos encontrar algún trastorno o sintomatología de síndrome postraumático. Siempre lo podemos llegar a encontrar. Entonces, lo podemos encontrar hasta 6 meses o tener el paciente que presentó una conmoción y a los 4 meses llegó a convulsionar. ¿Ok? Le hacemos una tomografía, encontramos a lo mejor lesiones mínimas con edema o de fibrosis que pudieron condicionar más daño conforme pasaron los días. También hay otro patología que se llama el síndrome del segundo golpe,
que obviamente también se acompaña o las lesiones se acentúan de forma más importante que el primero, tardan más, hay pérdida de conciencia. Radiológicamente no encontramos evidencia de daño estructural y pues eso es lo característico de ellos. Ahora, con respecto a lo que es a la contusión, en la contusión acuérdense ustedes que nosotros ya vamos a encontrar ya como tal evidencia de una lesión, una pérdida de la estructura neuronal. Pueden ser microhemorragias y acuérdense, esas microhemorragias se pueden generar en forma generalizada en la región. La conmoción, obviamente no encontramos evidencia radiológica. En la contusión vamos a encontrar evidencias de lesiones de edema a nivel de la región frontal, región occipital y a nivel de los lóbulos temporales. Acuérdense ustedes por el mecanismo de latigazo, por el mecanismo de contragolpe y en este caso por las alas mayores de lo que son de los esfenoides, los sitios más frecuentes a nivel del lóbulo temporal. Ahí podemos encontrar microhemorragias que se les llaman imágenes de sal y pimienta, que pueden expandirse si mi paciente a lo mejor toma algún anticoagulante, que si mi paciente se deterioró conforme vaya pasando los días. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que dar, obviamente, ser un poquito más agresivos con el manejo antiedema para evitar y tomar una tomografía a las 48 horas de la primera tomografía y sobre todo si nosotros tenemos alguna evidencia de algún tipo de lesión neuronal. Obviamente tenemos que estar revisando neurológicamente y frecuentemente a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿una contusión me puede evolucionar a una hemorragia intraparenquimatosa? Sí. Y generarme un problema de forma difusa. ¿Ok? Obviamente tenemos que encontrar datos de herniación, deterioro del rostro caudal, deterioro cognitivo. Y pues bueno, la otra patología que mencionó ahorita en este caso Patria, pues sabemos que es la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes en la clasificación de Gannerelli. Obviamente, si la lesión se encontró en un estado de coma, una pérdida de conciencia de 6 a 24 horas, sin signos de tallo, obviamente a mi paciente le va a ir mucho mejor. Si mi paciente tiene un estado de coma con persistencia de signos de tallo y que dilató más de 24 horas, pues mi paciente va a tener una lesión más posterior y que se puede generalizar. Nosotros tenemos que hacer hincapié en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi paciente tuvo la lesión de impacto, no sé, se dio una machicuepa, le pegaron X cosa, tuvo el problema de latigazo, hubo lesión axonal, lo damos de alta con una escala de coma Glasgow de 12 o de 13, que mi paciente insiste en que está bien, que ya se quiere ir, por alguna u otra razón, y a veces llegan a la segunda o tercera semana con datos de estado de coma, en estado de coma o en estado vegetativo. ¿Por qué? Porque mi paciente continuó. Obviamente tenemos, acuérdense ustedes que en la lesión axonal difusa tenemos la lesión primaria, que es la ruptura, y la lesión secundaria secundario a las sustancias vasoactivas de la inflamación que me van a hacer degeneración guayeriana. Este tipo de pacientes normalmente van a culminar o con muerte o van a culminar realmente con un problema de paresia sensitiva, motora, algún déficit neurológico. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Doc, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, adelante. Adelante. Bueno, Héctor, mientras leía cráneo hipertensivo, encontré que el trauma craneoencefálico puede causar un edema citotóxico, pero por lo que entendí es que el trauma primero causaba una hipertensión inicial y después de esta hipertensión inicial causaba una hipotensión y eso es lo que hacía el edema, pero no entendí bien. Ya vimos fisiopatología. Ahora respóndemela tú. Tú tienes un paciente, tuvo un traumatismo craneoencefálico. Obviamente hubo lesión, hubo hemorragias, hubo X cosa. Esto te generó aumento de la presión intercerebral. El aumento de la presión intercerebral disminuye la presión de perfusión cerebral. Hay compresión de los vasos cerebrales. La compresión de los vasos cerebrales va a generarme, obviamente, que las resistencias vasculares cerebrales disminuyan y se va a comportar como hipoxia. ¿Sí me entiendes? Entonces, de una u otra manera se me va a generar que la presión de perfusión cerebral se disminuya y tarde o temprano va a generar. Ahora, si tu paciente tiene un problema de hipoxia en el momento en que tú llegas con problemas de cráneo hipertensivo, tienes alguna otra patología, hemotórax, hemoperitoneo, que te está secuestrando eso. Y esto va a empeorar el problema de la presión intracerebral, lo va a empeorar.
¿Sí me entiendes? La tríada de Cushing siempre se va a presentar en pacientes con cráneo hipertensivo. Y cuando tú veas un paciente, dices, no puede ser, se nos va y se nos va en cuestiones de minutos el paciente, si no actuamos de manera rápida. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, siempre el cráneo hipertensivo se acompaña con lo que es la tríada. Obviamente, cráneo hipertensivo, estamos hablando de una presión mayor de 40. ¿Sale? Sí. Gracias. ¿Sí quedó tu respuesta contestada? Sí. Ok, gracias. La otra pregunta, chicos. Es de que tomando en cuenta de cráneo hipertensivo, viendo la fisiopatología, es más fácil comprender todo lo que sucede. Adelante. La otra pregunta que por ahí estaba. Hola. Sí, se me fue tantito el internet. ¿Podrían repetir la clasificación de Gennarelli, por favor? La clasificación de Gennarelli, obviamente, es una clasificación de la lesión axonal difusa, donde vamos a encontrar evidencias de estado de coma y obviamente vamos a encontrar evidencias de signos de tallo cefálico. ¿Sabes cuáles son los signos de tallo cefálico? Ausencia de lo que es respuesta fotomotor, pupila dilatada, ausencia de reflejo faríngeo, ausencia de lo que es reflejo corneal. ¿Sí me entiendes? Vamos a encontrar alguna deficiencia en ese tipo de pacientes con el estado de coma. Entonces, vamos a encontrar una deficiencia en un estado de coma con ausencia de signos vitales en Gennarelli tipo 1. Y obviamente el pronóstico va a ser mucho más grave en los pacientes con la clasificación de tipo 2. Entonces, en la leve vamos a encontrar un estado de coma de 6 a 24 horas sin signos de tallo cerebral, ¿sí? O si los llega a presentar, desaparecen de manera rápida. ¿Quedamos? La Gennarelli moderada vamos a encontrar un estado de coma más de 24 horas, pero signos de tallo que mejoran después de 24 horas. Y los pacientes graves vamos a encontrar coma persistente y los signos de tallo que normalmente no se recuperan después de 24 horas. Esto te está indicando que encontramos una lesión más grave y que este paciente aunque le den tratamiento antiedema, normalmente van a generar secuelas que obviamente van a repercutir en su pronóstico del paciente. Los de mayor problema son lesión axonal difusa. Son pacientes que evidentemente no había mucha edema, y un aumento de presión intracerebral, no había mucho edema, pero el problema fue la degeneración guayeriana, distal y la proximal, que es lo que genera el daño en este caso de los pacientes. ¿Sí se quedó contestada tu pregunta? Sí, doc, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Con respecto al uso de los esteroides, igual yo he leído que no estaban indicados en traumatismo craneoencefálico. En hemorragias no, en hemorragias no. Ajá. El compañero lo mencionó y por eso me quedó la duda. No, bueno, ya lo vimos como tal. Ellos vieron, yo les dije que no se metieran mucho en el tratamiento porque ya lo habíamos visto. Aquí lo único que yo les voy a comentar que la contusión puede aumentar y puede empeorar, sí, el paciente, y puede evolucionar una hemorragia intraparenquimatosa severa y que tiene mecanismos de herniación. Eso sí puede generar. El otro problema es la lesión axonal difusa, que de entrada son pacientes que se comportan de manera normal, tienen una escala de coma Glasgow alta, lo damos de alta, no tenemos evidencia radiológica de lesión, lo damos de alta, llegan a las 2 semanas y llegan con estado vegetativo. Obviamente esto es por la degeneración que van a tener. Ahí lo único que tenemos, obviamente, en este caso, cuando nosotros tenemos una neuropraxia, es la que tiene mejor pronóstico en todos los pacientes. Todo lo que es asomnomnesis y neuromnesis, los pacientes normalmente no mejoran, excepto que nosotros hagamos una reparación nerviosa de un injerto, sobre todo en las lesiones periféricas. A nivel central, pues no se puede hacer. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Entonces, la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris a nivel del cuerpo calloso y a nivel del tálamo son los sitios más frecuentes de lo que es lesión axonal difusa.
A nivel de la contusión es a nivel de la región frontal, región occipital y lóbulo temporal, en este caso por los mecanismos de contragolpe, y vamos a encontrar por la lesión a nivel de lo que son a nivel de las alas del esfenoides, a nivel del lóbulo frontal. ¿Ok? Otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Los pacientes de conmoción, obviamente, son escala de Coma-Glasgow mayor de 12, normalmente se recuperan bien, pero los tenemos que dar de alta con signos de alarma, no realizar maniobras de Valsalva. ¿Quedamos? ¿Otra pregunta, chicos? Doctor, Sí, ¿podría doctor. Perdón, se trabó, pero ¿podría repetir tantito lo de en dónde es justamente la lección axonal difusa? Perdón, a nivel de que A genera nivel el de daño. la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris, a nivel del cuerpo calloso y a nivel del tálamo. Ahí Gracias. podemos encontrar, obviamente, evidencias de zonas hiperintensas, zonas de edema, zonas de datos de lesión y, pues, obviamente, vamos a encontrar degeneración. Y te das cuenta, dependiendo la evolución clínica de tu paciente, los signos de tallo con la presencia del estado de coma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo sé que ya lo vieron en neurología, ya esto ya para ustedes es pan comido, pero todas las dudas que tengan, por favor. Los de mal pronóstico obviamente son los de lesión axonal difusa. Y en este caso, los de la contusión, pues son sobre todo en pacientes mayores de 65 años que tomen anticoagulantes. Tenemos que no menospreciar, tenemos que tomar tomografías de control a las 48 horas antes de su egreso para que no evidenciemos que mi paciente no aumentó o no generó más hemorragia intraparenquimatosa. Doctor, tengo una pregunta. Dime. ¿En cuánto tiempo estaría bien estar evaluando al paciente para diferenciarlo de una confusión a una lesión axonal difusa? O sea, ¿en cuánto tiempo tenemos que estar evaluando su estado de conciencia y eso? Durante las primeras 2 semanas. ¿El por qué? Porque en este caso el paciente tomaste tomografía, neurológicamente está íntegro, lo das de alta y no pasa nada. En tu paciente que tiene contusión cerebral, tiene microhemorragias, tiene imagen de sal y pimienta en la región frontal, la región occipital, en la región temporal, lo tienes que mantener más o menos de 3 a 5 días para ver tomográficamente y que no haya generado más hemorragia intraparenquimatosa. El estado de conciencia lo tenemos que estar con los pacientes así. Evitar que se estriñan, tenemos que dar laxantes, evitar que carguen, evitar que tosan, evitar que vomiten, pues para que no empeore mi problema de cráneo hipertensivo. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor, tengo una duda. Dime. Una persona que sufrió una contusión podría, se puede relacionar los síntomas de vértigo, mareos y pérdida del equilibrio, pero que pasaron 3 meses después de la contusión. Hasta 6 meses podemos encontrar evidencia de sintomatología somática o cognitiva. Y normalmente los pacientes, tú te vas a dar cuenta, no es de que yo tuve una contusión, me pegó ahí el vecino, etc. Y los síntomas, cefalea, dolor de cuello, visión borrosa, alteraciones del equilibrio, mareo, náusea, vómito, fatiga, pérdida de lo que es para concentrarse, desorientación, alteraciones de la memoria, algún estado de confusión, ¿sí? Alteraciones del estado de ánimo que con irritabilidad, con ansiedad, con depresión. Estos síntomas pueden alargarse. Radiológicamente no encontramos evidencia de lesión, pero mi paciente presenta este tipo de lesión. Entonces, el hecho de que yo te diga, no, pues entonces, ¿qué es? Bueno, todo fue secundario al traumatismo, obviamente generó ahí un daño, un proceso inflamatorio en el sitio que no lo podemos evidenciar radiológicamente, pero que funcionalmente está alterado. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias. Y acuérdense siempre de lo que es el síndrome postconmocional, ¿sí? El síndrome del segundo impacto que lo podemos llegar a encontrar, y pues en aquellos pacientes que les gustan los golpes, fútbol y todo eso, pues podemos encontrar la encefalopatía traumática crónica, ¿no? Que obviamente mi paciente se va a deteriorar de manera rápida. Adelante. Ya se acabó, ¿verdad? La hora.
Bueno, muchas gracias. Mañana vemos el caso clínico rapidito. Patria y... Sí, doctor. Por favor. Sí, doctor. Bueno, gracias. Por favor, quiero que participen, no se queden con las dudas. Yo no soy así tan drástico como otros doctores. Me pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Yo leí en tal revista que pasó así, ok. Quiero que sea abierto, quiero que sea dinámico a esta participación. Por favor, chicos. Así solamente vamos a encontrar gusto a esto. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. Bye. Doctor, una pregunta. Gracias, doctor. Dime. Gracias, doctor. Con respecto a los compañeros que no pudimos entregar el examen a tiempo. El miércoles, por favor, va a ser por vía WhatsApp, videollamada. Vamos a hacer el examen oral y ya 10 preguntitas y se acabó. Termina uno o otro. Solamente lo que contesten, no voy a tener más tiempo, porque son varios chicos. Ah, ok, ¿será ahora clase o usted nos va a indicar No, después de las 10. Ok, gracias. Sí. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, gracias.